Ya, buenas noches, arquitecta. A continuación, mi grupo y yo vamos a explicar acerca de humedad en lo que corresponde a patrimonio inmueble. Siguiente diapositiva. El contenido de nuestra exposición va a ser las causas, los efectos, las consecuencias, soluciones y su representación. Siguiente diapositiva. Bueno, en lo que respecta a las causas, tenemos distintos tipos en primer lugar de humedad, ¿no? Empezando por la humedad capilar. Esta humedad está presente en la mayoría de edificios antiguos. Sin embargo, también afecta a viviendas contemporáneas, ¿no? Eh, a los edificios antiguos en sobremanera los afecta por el mismo hecho de que están construidos con materiales y técnicas del pasado. Este tipo de humedad no, bueno, cualquier tipo de humedad no distingue edades ni importancia histórica. Se produce por el mismo hecho que todo edificio tiene pues su base apoyada en el suelo, ¿no? Este suelo es el que aporta el vapor de agua que asciende desde el terreno inevitablemente hasta el exterior. El vapor asciende para evaporar el exceso de humedad que haya podido aportar acuíferos subterráneos, por lo tanto la humedad sube y sube y pues el vapor busca salir al exterior y es ahí donde se encuentra con el monumento, ¿no? Ya sea con una iglesia, castillo, museo, eso es donde se genera el conflicto entre la humedad y el edificio. Eh, los materiales de construcción de este tipo de edificaciones antiguas, pues son los ladrillos, el hormigón, los morteros, y pues tienen una polaridad contraria al suelo natural en los que están apoyados. Y pues como sabemos, los polos opuestos se atraen y ahí es donde ya empieza el problema de humedad por capilaridad. Las causas en sí son una napa freática alta, redes sanitarias en mal estado o ya en desuso, contrazócalos sellados o pavimentos sellados. Asimismo, tenemos lo que es la humedad de filtración, este es otro tipo, y pues si la humedad capilar tiene su origen en la concentración de agua en el terreno, la humedad de filtración se origina generalmente por la presencia de lesiones previas en el monumento, ¿no? Las que dejan a la vista puntos débiles en toda la estructura o en los acabados, por donde la lluvia o el agua de lluvia o la condensación de la humedad ambiental inician los procesos patológicos. Las causas de humedad de filtración, pues la humedad ambiental o la humedad que está en el ambiente, lluvias ocasionales, malas instalaciones de equipos o perforaciones en lo que es la cubierta. En lo que es la humedad de condensación, el origen de esta lesión se ha identificado en la diferencia de temperatura con el interior y la temperatura exterior en zonas cerradas y sin ventilación. Estas se han identificado principalmente en lo que son construcciones enterradas como criptas o las crípticas de las iglesias, en las que el proceso patológico pues relaciona situaciones como el nivel de la napa freática y la temperatura interior ante la ausencia de ventilación. Finalmente tenemos lo que es la humedad accidental. Esta ha sido originado principalmente por el mal estado de las instalaciones sanitarias al interior de los inmuebles evaluados, ¿no? Se han identificado redes de agua con tuberías de fierro, que son las que predominaban en el pasado, las que pues tienen sus propios procesos de oxidación y corrosión que generan filtraciones de agua. Siguiente diapositiva. Sí, ya. Y entrando a las consecuencias, bueno, estas son vistas con facilidad y, bueno, suelen ser orígenes de otras lesiones, consideradas dentro de lo que es el grupo de lesiones tipo físicas, por lo que el agua viene a ser el medio propicio para el desarrollo de los microorganismos, las erosiones, el desprendimiento, la oxidación en muchos casos y, bueno, otros procesos químicos. eh, los cuales se pueden evidenciar como manchas, cambios de color en los materiales y determinados acabados, e incluso hasta se pueden ver gotas, pero no todos actúan de la misma manera. Ya dentro de los tipos de humedad explicados, de los cuatro tipos, tenemos las consecuencias de la humedad capilar,
que bueno, al ser una de las lesiones más comunes en su medio, trae como consecuencia el desarrollo de organismos como los hongos, líquenes que vienen hacia esas plantitas pequeñas que salen, eh, pero bueno, en realidad la consecuencia de este tipo de humedad es la erosión en los paramentos, implicando lo que es la pérdida de las capas superficiales de los elementos, produciendo lo que viene a ser su desprendimiento. La humedad por filtración trae como consecuencia la aparición de otras lesiones como los procesos químicos de pudrición en todas sus formas. Puede ser la pudrición parda o, bueno, la pudrición blanca o blanda, y también la aparición de xilófagos por el abandonamiento de madera afectada en lo que es en lo que viene a ser la humedad, y posibles desarrollos también en lo que son las plantas menores. Y en las zonas horizontales, como las cornisas, los voladizos y los remates, el agua que no se filtra a través de los poros trae como consecuencia otro tipo de lesión que viene a ser en parámetros cargados tipo se filtran a través de la superficie, quedando manchas, bueno, en la superficie. La humedad de condensación, bueno, el agua que es condensada queda en la superficie viéndose como gotas, o en situaciones extremas, esta humedad se puede seguir en dos tipos: la humedad de condensación superficial, que es la humedad en la que queda suspendida en la superficie, afectando la cara exterior de los elementos afectados, provocando lo que es la erosión o el ensuciamiento de la superficie, y el otro tipo, que es la condensación intersticial, que es en donde el agua es depositada en la superficie y es absorbida por los materiales, pero se concentra en el interior de las edificaciones. Y ya por último está la humedad accidental, que bueno, esta puede generar humedad de filtración o de capilaridad, dependiendo de dónde provenga en sí. El problema que tiene esto es que las lesiones no se evidencian en momentos, sino que suelen ser evidenciadas tras un tiempo, ya cuando el agua lo que busca es salir al exterior, trayendo como consecuencia otras lesiones que pueden convertirse en lesiones de tipo secundarias. Bueno, esas como consecuencia tiene lo que es la erosión de los muros, la disgregación de materiales de los morteros y de los revoques. También lo que es el desprendimiento de revoques, el ensuciamiento, la aparición de eflorescencias y sales solubles. También el desarrollo de microorganismos como es el hongo, las bacterias y los líquenes, que son las plantitas chiquitas. Siguiente diapositiva. Para la representación de este tipo de patologías se suelen orientar como manchas de un color prominente a lo que vendría siendo los rasgos arquitecturales de la edificación. Se suelen mostrar más en fachadas y cortes en detalle. Muchas veces dentro de la caracterización fotográfica también se manejan los patrones que posteriormente se van a manejar dentro de ya el dibujo técnico. En este caso no existe algún patrón definido o coloración en cuanto a la patología general. Ya para la patología específica, al representarse, se va a medir mediante una graduación de acuerdo a las tonalidades que se indiquen según la leyenda. En este caso, por ejemplo, se ha dado un color magenta en las partes afectadas por lo que vendría siendo la humedad, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora en la representación especializada, ya para ahondar un poco más en cómo es que se maneja este tipo de lesiones a la edificación, se suele hacer una termografía. Es una imagen la cual nos muestra, según los niveles calóricos, el nivel de humedad
en la zona afectada. En este caso se puede ver una imagen real de lo que vendría siendo las afecciones por capilaridad, y la imagen termográfica, la cual va a indicar la gravedad de la lesión en cuanto al porcentaje de humedad dentro de la imagen que se muestra, ¿no? A la mano derecha hay un dibujo técnico que por tonalidad empieza a medir dónde es mayor la afección de la humedad. Es a esto a lo que me refería. Ya en su posterior leyenda se puede ver que de acuerdo a la tonalidad magenta es el grado de afección en cuanto a la fachada. Siguiente, por favor. Otro tipo de herramienta, ya un poco más técnica, vendría siendo un medidor MOIS 200, perdón. Este instrumento funciona en base a microondas y va a ser capaz de tomar medidas que no solamente se vean superficiales, como era el de la termografía, sino también hace un estudio, medición hasta 80 centímetros de profundidad dentro de lo que vendría a ser el área afectada, ¿no? En este caso podemos ver los resultados de la toma que se ha hecho ahí, específicamente del área tomada. Esa es la distribución por la porosidad del material en cuanto a la humedad se refiere, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de alternativas y métodos de solución, ya hemos visto las distintas afecciones, tanto por condensación, capilaridad o filtración de goteras. Es conveniente determinar primero el origen de esta misma, ya que al utilizar métodos equivocados para solución puede llegar a generarnos mayores dolores de cabeza, ¿no? Llámese la confusión entre la filtración por gotera o la de capilaridad. Al utilizar algún método distinto puede simplemente generar un gasto económico, más no llegar a la afección, a la solución deseada, ¿no? Los problemas de humedad se pueden solucionar dentro de espacios cerrados ya de manera un poco más extensa hacia no solo la arquitectura patrimonial. Sería la solución de una ventilación adecuada o revocar ciertas partes antiguas o volver a colocar el recubrimiento en yeso que se suele dar por las características salinas del piso, ¿no? En este caso, en sitios abiertos se puede utilizar las placas antihumedad, y para que se resista el revestimiento, la entrada del agua, la pintura antihumedad, ¿no? Aparte de eso, existen los deshumificadores. Esto ya va en cuanto más a estado de salud. Hay uno casero que simplemente no abarca lo que debería de abarcar en cuanto a la condición de un deshumificador para un hogar, pero sí que en cuanto a alternativas de ahorro funciona de igual manera, ¿no? Esto va a ayudar a reducir la humedad en el espacio y a su vez causar menos afecciones salubres hacia nuestra persona. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cómo eliminar este tipo de afecciones capilares o por condensación en su mayoría, que afectan a paredes o en el ámbito ya patrimonial, se podría decir, ¿no? Si bien existen muchos métodos, se suelen hacer perforaciones, inyecciones de aditivos o algunas inyecciones inalámbricas de lo que vendrían a ser ondas que cambien la polaridad del material a manera de que éste expulse por sí mismo las gotas o el vapor de agua condensado dentro de estas. Hay muchas que hacen daños hacia la estructura, se podría ver de esa manera, y otros
daños estéticos que muchas veces van en contra de lo que convencemos por patrimonio y conservación, ¿no? Uno de los más fuertes es el drenaje, ya que se va a tener que hacer una excavación hacia los cimientos de este caso, de esta edificación. Esto se utiliza mayormente para edificaciones que tienen sótanos, catacumbas o algún espacio que esté por debajo del nivel de piso natural. Se va a colocar un tubo de un material altamente poroso y una impermeabilización en cuanto a lo que se refiere el perímetro de los cimientos de ¿no? Dado los detalles del dibujo, es más que obvio que el recubrimiento está aislado de la cimentación y se puede visualizar la posición del tubo, ¿no? Otro punto interesante también es la electroosmosis. Esta se maneja a una pequeña excavación de llegar a los cimientos de, por ejemplo, aquí un muro, y poner condensadores eléctricos, los cuales cambian la polaridad de ¿no? Y a su vez, al cambiar su polaridad, expulse el agua a medida que pase el tiempo. Una de las más actuales, por así decirla, es la máquina de centralita electrofísica inalámbrica. Es el mismo procedimiento, solamente que dada la actividad electromagnética, esta es capaz de generar el mismo resultado sin ningún tipo de afección, solamente se utiliza una carga genérica externa, en este caso un enchufe. Siguiente, por favor. Luego están las más las más destructivas, las cuales hacen algún tipo de afección directa hacia el patrimonio. Se podría decir que las inyecciones de una mezcla de látex de caucho y siliconato de sodio a cada 15 o 10 centímetros, a 15 centímetros del nivel 00 del muro. Esto con el relleno de porosidad se hace naturalmente en paredes que estén hechas de algún tipo de material poroso, especialmente en algunas especies como el concreto o las variaciones de en piedra, ¿no? Otro aditivo que se invierte ya por gravedad vendría siendo una solución impermeable de baja viscosidad, la cual va a hacer que por la propia gravedad en la que se ubica simplemente absorberá la humedad y la expulsará al exterior, ¿no? Las cámaras de aire en exteriores funcionan parecidas al método anterior, que vimos con el mismo drenaje, con un tubo altamente poroso para que recepcione y se adhiere nuevamente una cámara de aire al costado a manera de que se aísle por completo, añadiendo a la estructura una mocheta de hormigón para que no entre la lluvia. Los sifones Nappen vendrían a ser orificios en un ángulo de 15 grados, de manera que se vea rellenado por algún aditivo sedimentario, el cual sea impermeable y deje caer el agua en ciertos espacios, ¿no? Se suele poner a 45 centímetros cada uno, el ancho de viene a ser 3 centímetros de diámetro y a 15 centímetros del suelo. Juntas impermeables, en cuanto a simplemente se le cambia el tipo de recubrimiento que va entre ladrillo y ladrillo por un material impermeable, a su vez que ya no prolifere la humedad hacia lo que vendría siendo la parte superior del muro. Y por último, la cámara de aire exterior al interior
teniendo una perforación, la cual va a ser de ventilación y una cámara de aire que aísle la humedad, no tanto ya del sistema estructural o de la pared que esté afectada, sino ya más con relación a lo que vendría a ser el ambiente dentro de esta. Eso sería todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias.